Parece un tiempo muy lejano. Hubo una época en la que las mayores estrellas del mundo fueron Stallone y Schwarzenegger. Sus películas, al margen de la calidad de las mismas, congregaban a millones de fans a lo largo y ancho del mundo. Músculos untados en aceite, explosiones, violencia desmedida, sexo, frases para el recuerdo, testosterona raudales. Sospecho que también mucha cocaína. Todo valía en aquella época. Sorprende que muchos de nosotros nos criamos con ese cine. Joder, cómo molaban los años 80. Al rebufo, el público masivo llegó a abrazar actores como Wesley Snipes, Van Damme o Seagal, que corrieron por suerte viendo cómo su estrella se iba apagando poco a poco hasta ir a parar sus películas al mercado doméstico. Luego el género se vio obligado a reinventarse una y otra vez, dando paso a otro tipo de películas y héroes en la gran pantalla. En la actualidad, en un mundo en el que el CGI y el cine de superhéroes y franquicias dominan la taquilla mundial, es cada vez más difícil encontrar propuestas tan excesivas y desvergonzadas como Cobra, Comando o Blanco Humano. Como ya he dicho, queda muy lejos esa época, motivo por el que, sin lugar a dudas, dediquemos un especial al cine de acción a través de su historia. Sujetaros bien los huevos premiados y agarraos bien las tetas premiadas porque esto va a ser una puta locura. Sayonara, baby. Hola de nuevo. Cine de acción. Antes de que nos metemos de lleno con esas películas que todos tenéis en mente, que me imagino que cada uno tendrá la suya favorita, tenemos que quizás hacernos una serie de preguntas. ¿Es un género realmente puro? ¿Por qué las películas de acción fueron tan populares en los 80 hasta mediados de los 90? ¿Cuál fue la primera película de acción de la historia? ¿Podemos considerar el género de acción como un género en sí mismo? Tenemos que remontarnos a los años 80 cuando finalmente podemos considerar el cine de acción como el último género cinematográfico. No tanto porque los críticos cinematográficos acuñaran dicha terminología, se generó más por los fans que iban a los videoclubs. Dicho de otra manera, durante la historia del cine, diferentes géneros siempre utilizaron la acción como un medio para el relato o el arco dramático de sus historias. El cine bélico, el cine de samuráis, el wuxia chino, el cine de artes marciales, aunque este podríamos considerarlo como un género en sí mismo por cuestiones culturales, todos ellos utilizaban la acción o el cine de aventuras. Por eso, y las películas de Indiana Jones no podemos considerarlas como cine de acción, por así decirlo, porque la trama principal era la aventura, encontrar un objeto. No era acción propiamente dicha. Para entender lo que es la acción a partir de ahora y que vosotros podréis entender cuando una película es acción o no, se podría decir de la siguiente manera. No era un medio, sino el fin en sí mismo. Por lo tanto, la trama, los personajes estaban subordinados propiamente a la acción. Ante la pregunta de por qué fueron tan populares este tipo de películas en los años 80 y en los 90, en gran parte, siempre obedece, como en cualquier otro género cinematográfico, a razones sociopolíticas, que luego analizaremos más adelante. Y ante la pregunta de cuál fue la primera película de acción de la historia, una pregunta que puede resultar muy complicada, tenemos que ir al género que, por así decirlo, cimentó a los héroes populares en Norteamérica. Y, por qué no decirlo, el género por autonomía del cine, el western. Por lo tanto, la primera película de cine de acción fue el primer western de la historia. Año 1903, Asalto y robo de un tren, un cortometraje mudo estadounidense del género western dirigido por Edwin S. Porter. Es considerada como la primera película de acción de la historia. El título no engañaba, esa era la trama de la película. En solo una docena de planos y casi 10 minutos de duración, Asalto y robo de un tren planteaba una historia completa con un desarrollo narrativo y una tensión dramática nuevas para el espectador de la época. La película es una de las primeras en utilizar la técnica de cross-cutting, en el que se muestran dos escenas produciéndose simultáneamente pero en lugares diferentes. Los movimientos de cámara, aunque breves, muestran el interés en que sea el encuadre quien esté subordinado a la acción y no al contrario, al mismo tiempo que dirigen la mirada del espectador en función de la acción dramática. Pero si es popular la película fue porque la película se distribuía con un plano medio donde el jefe de los bandidos miraba a cámara y disparaba a quemarropa al espectador. Pura historia del cine y perfecta manera de iniciar nuestro repaso por la historia del cine de acción. Sin lugar a dudas, el western es el género que mejor puede definir la influencia directa que ha tenido en el cine de acción tal y como lo conocemos hoy en día, por no decir el cine norteamericano en general. John Ford, John Wayne, Howard Hawks fueron definiendo, puliendo la definición que teníamos de héroe. A medida que fueron avanzando las décadas y el western estaba ya en temporada de horas flacas, en los años 60 ya estaba en sus últimas fases, aunque luego ha habido revisiones del propio género.
Fundamentalmente habían otras visiones de que venían de Europa, fundamentalmente Sergio Leone, Maestro Leone y su trilogía del dólar. Pero el cine norteamericano, digamos que iba, por así decirlo, pervirtiendo la imagen clásica que se tenía del héroe, en este caso del vaquero, en el western. Ejemplo de ello, tenemos que mencionar una película que sin lugar a dudas redefinió al western y que, por así decirlo, es western crepuscular, los últimos coletazos de western como lo conocemos hoy en día. Y aparte tuvo una influencia muy directa en el cine de acción y la forma de narrar la violencia en el cine. Sin lugar a dudas, hay que agradecerle a Sam Peckinpah y su grupo salvaje mucho de lo que vemos hoy en día en el cine de acción. Violencia como poesía, sin lugar a dudas. Tal y como entendemos el cine de acción hoy en día, también hay que mencionar el cine policíaco. El cine policíaco bebe de la acción, en cierta manera. Y para mí, la primera película que era más acción que cine policíaco de la historia del cine era Bullitt. Sin lugar a dudas, un pedazo de maravilla de película con muy poco diálogo, en el que tenía al protagonista más molón quizás de todos los tiempos, el rey del cool, Steve McQueen. Y si hay una cosa que es fascinante siempre en el tema del cine de acción son las persecuciones, los coches. Y si metes en una persecución en las calles de San Francisco y a Steve McQueen conduciendo, lo único que puedes conseguir es una película totalmente épica y que pasa a la historia. Casi sin quererlo estamos definiendo lo que es la esencia del cine de acción. Véase, tiroteos salvajes, persecuciones protagonizadas por policías encarnados por actores carismáticos y una influencia directa del spaghetti western. Como no, para mí, uno de los primeros, si no el primero, gran héroe de acción de todos los tiempos era Harry Callahan, protagonizada por el gigante Clint Eastwood. Sé lo que estás pensando, cerdo. Si disparé 6 balas o solo 5. Te aseguro que yo también he perdido la cuenta. Pero siendo este un Magnum 44, el mejor revólver del mundo, capaz de volarte los sesos, ¿no crees que debieras pensar que eres afortunado? Contesta, hijo de perra. El personaje de Harry Callahan contenía casi todas las características del héroe del cine de acción que aparecería en los años 80. Implacable, guiado por su propio código, prácticamente invencible y repleto de frases que humillaban, en el mejor de los casos, a todo aquel que osara cuestionar sus métodos, que precisamente no eran ortodoxos. Ser criminal de poca monta o chivato callejero era profesión de riesgo si te topas con este detective de rostro pétreo y de Magnum calibre 44, que aparte tenía muy buena puntería. La frase de "yo soy la ley" que recitaba Stallone en Juan Dredd le sentaba como un guante. Pese a ser tildada de fascista por parte de la crítica europea, algo recurrente en el género de acción, la cinta marcó estilo, y muchas obras posteriores han bebido de sus fuentes. Con el tiempo ha adquirido la categoría de clásico, tanto por su impactante factura visual como por el trepidante ritmo narrativo que supo imprimirle uno de los maestros del género, Don Siegel. Pocos eran los que adivinaron a Eastwood que detrás de ese gesto pétreo se escondía uno de los directores más relevantes de las décadas posteriores. Es digno de reseñar que el propio actor destacó que todo lo que sabe de cine lo aprendió de Sergio Leone y de Don Siegel. Harry Sucio también demostró que se podía realizar franquicias de éxito basados en héroes de acción, contando con 4 exitosas secuelas. Además, no le faltaron imitadores, ejemplo de ello la saga Dead Wish, o conocida aquí como El Justiciero de la Ciudad. Así que crees en Dios. Sí creo.
Ahora vas a ir con él. Como podéis ver, en los años 70, en el cine de acción, los hippies no estaban muy bien vistos. Momento para hablar de hostias muy bien dadas. El cine de artes marciales fue y sigue siendo un género que ha sobrevivido a todo tipo de cambios. Era una válvula de escape ya no solo para la población china, que abarrotaba las salas de cine con cualquier propuesta que les brindaba productoras tan legendarias como la Shaw Brothers o la Golden Harvest, sino también a todos los lugares del mundo, sobre todo en Estados Unidos en los años 70. Miles de jóvenes se vieron seducidos por las acrobacias de sus protagonistas, sobre todo las minorías étnicas. Ejemplo de ello la gran influencia que tuvo este tipo de cine en el Blaxploitation. La evolución parte desde el wuxia en los años 60, películas de héroes espadachines en donde mostraban toda la belleza y sabiduría de las artes marciales, como si de una ópera se tratara, hasta llegar a la acción más física en el que la principal arma de sus protagonistas era su propio cuerpo. Faltos de presupuesto, marcados por un claro mensaje comunista, pero sobre todo llenos de actores que hacían todo tipo de acrobacias, las artes marciales se hicieron populares en todo el mundo. El gran estallido estaría por llegar, bajo el nombre de Lee Jun-fan, un joven chino recién llegado de América, que pondría patas arriba en la pequeña bahía de Hong Kong, junto con su primer bombazo Karate a muerte en Bangkok. He dicho, emoción, ¿entiendes? Inténtalo. Inténtalo otra vez. Bien, eso está mejor. ¿Qué te ha parecido? Pienso que... No pienses. Siente. Sí, amigos míos, era Bruce Lee. Nunca ha habido ni habrá otro Bruce Lee. Nos dejó a temprana edad dejándonos esa coproducción maravillosa que fue Operación Dragón entre Warner Bros. Y Golden Harvest, que fue un éxito arrollador, quizá por la aureola de que Bruce Lee falleció antes de su estreno. Mala pata. Estoy plenamente convencido que si hubiera sobrevivido a su muerte, hubiera entregado cientos y cientos de películas exitosas en el cine de acción, tanto en Estados Unidos como en China. Tiene mérito de que acercó el cine de artes marciales de forma masiva al resto del mundo. Películas como Furia Oriental, El Furor del Dragón o la ya mencionada y mítica Operación Dragón demostró que el cine de artes marciales a Hollywood le interesaba, al margen del ideario político que pudieran tener sus películas, porque cuando algo da dinero, Hollywood siempre quiere meter las zarpas en ello. Pero voy a parar de hablar, porque la mejor forma de hablar de Bruce Lee es ver lo que hacía. Ya falta un poquito menos para que alcancemos la década de los 80, sin lugar a dudas la década que define el cine de acción. Pero, previamente a eso, y que empecemos con la locura que está por llegarnos, toca hacer un repasito muy cortito de algunas películas que también considero fundamentales para entender dicho género y que dieron paso a la década de los 80. Aparte, hay dos directores, mejor dicho, tres, que van a definir muy bien este género. Vamos a ello. Y previamente a que lo estéis pensando, sí, me estoy dejando a un personaje pero que muy famoso, pero lo quiero dejar prácticamente para el final. 1971, Las Noches Rojas de Harlem, de Gordon Parks, uno de los buques insignia de la Blaxploitation, protagonizado por Richard Roundtree, interpretando al famoso detective Shaft, apuesto y sexualmente activo detective de Harlem. Aquí los blancos eran fundamentalmente los malos. Imborrable la canción de Isaac Hayes, que a la postre ganó el Oscar en 1972. The French Connection, 1971, de William Friedkin, uno de los títulos fundamentales de los años 70. Aunque no podamos catalogarla como una película de acción propiamente dicha, esta maravillosa película, que fue la gran ganadora de los Oscars en su año, contiene una de las mejores persecuciones en la historia del cine, junto a la de Bullitt. Inolvidable los papeles de Jim Hackman, que también ganó el Oscar, y de nuestro grandísimo Fernando Rey. Por cierto, en Joker hay un homenaje a esta película.
Asalto a la comisaría del Distrito 13, 1975, del genio John Carpenter. Con un presupuesto ínfimo, situándose dentro de lo que era la exploitation, esta mezcla de La Noche de los Muertos Vivientes y Río Bravo es todo un logro a la hora de crear una atmósfera tensa que sería una constante en los títulos posteriores del director, con el añadido de una banda sonora que hace que el espectador entre fácilmente en dicho ambiente. Una película aparte con muy mala baba en el cual la violencia era tan explícita que hasta se llegaba a ver cómo una niña era asesinada. Mad Max de 1978 de George Miller, sin lugar a dudas un hallazgo en el cine australiano, con apenas $300.000 de presupuesto, prácticamente financiado por el propio Miller. Sin lugar a dudas, eso era el comienzo de lo que iba a ser una gran saga que, como aquel que diría, lo mejor estaba por llegar. Nos descubrió aparte mundialmente a Mel Gibson, que se convirtió en estrella mundial. Totalmente un delirio que es bebedor del mejor spaghetti western y de las persecuciones que ya estaban poblando el cine de acción en los años 80. Toda una delicia, pero como ya digo, lo mejor estaba por llegar. The Warriors, 1979, de Walter Hill, uno de los directores fundamentales del cine de acción norteamericano. También es suya Driver del año anterior, una película con conductor del cual se inspiró la película Drive muchos años después. En este caso, The Warriors es un título de culto que adquirió mayor relevancia después del tremendo éxito del videojuego de PlayStation allá por el 2005. Aquí, los protagonistas eran aquellos jóvenes delincuentes que héroes como Harry Callahan exterminaban sin problemas. Sin pretenderlo, en esta película se puede observar el estilo cinematográfico que imperaría en los años 80, música en perfecta consonancia con la acción que estamos viendo en pantalla, así como un estilo recargado y en ocasiones hortera, y un mayor uso de la violencia como vehículo de la narración. Pero si os tengo que ser sincero, es una película totalmente disfrutable, llena de emoción y con personajes 100% arquetípicos, un poco clichés, pero sin lugar a dudas carismáticos. Y ahora, premiados y premiadas, después del repaso de las influencias del cine de acción, ya va siendo hora que nos metamos de lleno con el cine, con el que cualquier exceso que os pudierais imaginar se quedaba corto con lo que se enseñaba en pantalla. Ya va siendo hora de dar la bienvenida a los años 80.